por acompañarnos. Nuestra sesión de hoy es de la entrevista con la familia Loza. Ahora me gustaría presentar a nuestro potente del día de hoy, Rodrigo, Pedro y la familia Loza. Gracias. You're good to go, Nicole. Perfecto. Muchas gracias, Victoria, por la presentación. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en este momento y, por supuesto, muchas gracias a Pedro y León Junior. Muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes y poder platicar en este momento. Para los que no me conozcan, de los que me están escuchando, yo soy Rodrigo Plancarte, soy gerente de ventas para México y Centroamérica en Yakima Chief Cops. Y Pedro y León y Junior, si nos pueden platicar un poquito sobre ustedes lo que hacen ahorita en Loza Farms y presentarse también. Están en mute, León. Sí, mi nombre es León Loza Jr. Estamos ahorita empezando el proceso de pescar Citra para YCH ahora. Es el primer día de pesca de este lúpulo. Aquí tengo a otra persona conmigo. Sí. No hay mucho que decir si estamos ahora trabajando duro, queriendo alcanzar el color y no se nos vaya a pasar, tratando de hacer lo mejor que podamos para tener el mejor lúpulo que podamos para todos nuestros paisanos y toda la gente que nos ha soportado y vamos adelante. Rodrigo, sí, buenas tardes, no, buenos días todavía, buenas tardes para otra gente. Pedro Venegas, ahorita soy el VP de Planning y Customer Relations. Mi trabajo actual es, tengo un grupo que trabaja y hace toda la planeación desde donde se entrega el producto que Loza y otros rancheros entregan, a cuáles bodegas, y de allí ellos, ya cuando se recibe el producto, si se hace tipo 90, si se hace cry o si se hace extracción. Entonces, la otra parte de mi trabajo es Customer Relations, relaciones al cliente, que son enfocado en 3 puntos: el ranchero, el cervecero y el empleado. Entonces, ser un enlace entre los 3 dentro de la compañía, tener conversaciones con los 3 grupos y estar seguro que estamos llegando a los requisitos o lo que cada uno de esos grupos espera de nosotros. Perfecto, gracias. Gracias, Pedro. Gracias, León. ¿Nos podrían platicar, León y Junior, un poquito sobre la historia de Loza Farms? ¿Cómo es que ustedes llegaron a ser pues la primera y única hasta el momento, hasta mi conocimiento, la única granja de propiedad hispana en Washington, en el norte del Pacífico y seguramente también en todo Estados Unidos? ¿Nos pueden platicar un poquito del origen de Loza Farms? Sí, mi papá vino aquí en el 1976, como un inmigrante. Llegó aquí a los Estados Unidos, ilegalmente, con un tío. Empezó a trabajar en este mismo rancho que estamos ahorita. Trabajó aquí por poquito más de 30 años, hasta que su patrón falleció. Después de un año de los hijos de él queriendo correr la granja, decidieron vender, y con la ayuda de otros rancheros, los Carpenters, que son parte de Yakima Chief, y WR, que son de Yakima Chief, también pudimos poner un plan para poder comprar y operar el rancho. Sin el plan que nos ayudaron ellos a implementar de primero, hubiera sido mucho más difícil para que nosotros agarramos los préstamos del banco que ocupamos para correr. En el 2006 tuvimos la oportunidad de ser los primeros dueños y operadores de un rancho de lúpulo. Tenemos de 2006 para acá para adelante. Hemos crecido el primer año que cosechamos fueron 56 acres, ahorita estamos a 356 acres. Nomás pescamos del día.
el lúpulo hasta ahorita, de 12 horas más o menos, con la ayuda de todos obviamente los cerveceros, pero los compradores de Jape, hemos podido mejorar la operación que nosotros tenemos todos los días, hacerla que uno corra mejor, corra más limpio, y todo así. Okay. Entonces Loza Farms se funda en 2006. Sí, ¿Es correcto? Okay. 2006 fue el primer año de cosecha de nosotros. Ok. Pero ya estaban trabajando con lúpulo desde mucho antes, ¿no? Ahí en ese mismo rancho. Sí, yo tengo aquí desde que tenía 13 años. 13 años, ahorita tengo casi 38, yo tengo como 25 años más o menos en el mismo lugar. Es algo sorprendente para pensar que de 38 años ya tengo 25 años haciendo la misma cosa año con año. Y pues mi papá tiene de 1976 aquí, eso es mucho más tiempo. Tiene más tiempo aquí en este rancho que en cualquier otro lugar que ha vivido. Él nació en México, pero tiene más tiempo aquí en Estados Unidos. Es más americano que los americanos ya aquí, ¿verdad? ¿En dónde naciste, León? ¿En qué parte de México eres? Soy de Jalisco, de Jalos, Tutitlán, Tapatío. de Los Altos. Perfecto. Pedro, ¿tendrás alguna pregunta que les quiera hacer sobre el origen de Loza Farms? No, me dio gusto estar oyendo a León, a los dos leones, ¿verdad? Del tiempo. Y es algo que no se viene fácil. ¿Qué son lo que ustedes en el principio y aún ahorita creen que es el mayor reto que tienen? El mayor reto, yo pienso, es, todo el año es importante, ¿verdad? Si no haces las cosas que tienes que hacer antes de este momento, no creces un producto que debes de crecer. Pero después de 6 meses de trabajo, es muy fácil que eches a perder tu producto en 30 días, porque es lo que se dura más o menos la cosecha. Si estoy cosechando, yo soy encargado de la pizca. La mayoría de las cosas de la pizca soy yo encargado. Cuando entra el lúpulo a la máquina de pizca, si no se limpia bien la mata, la guía, si no se limpia bien, tiro el producto a la basura. Si cuando estoy sacando hojas tengo mucho aire, tiro el producto a la basura. Si va muchas hojas en el producto me lo rechazan. En la pizca es mucho, y lo que pasa es, hace que no puedes picar demasiado recio porque no quieres tirar a la basura, pero si piscas muy despacio, tu producto se empieza a echar a perder, como quien dice, a cambiar de color, a cambiar de olor. I think el reto ahorita más grande es llegar al lugar donde el proceso que estamos haciendo aquí en 30 días, que sea, como que dice, flawless, que corra y que no tengamos bottlenecks donde se nos encierra, donde la máquina está corriendo bien, pero los kilos están corriendo muy despacio o así. Es por la razón que estamos todavía tan pequeños, porque queremos seguro que lo que producamos nosotros es un producto de calidad. Tenemos miedo que si plantamos X y otros 100 acres para el año que viene, ¿qué tal que no lo podemos cosechar a tiempo y vendemos algo malo? Y ahorita, hasta hoy en día, lo único que tenemos es nuestro nombre, que año con año tratamos de producir lo mejor que podemos, y nos hemos dado la oportunidad de cosechar bien año con año, y es lo que tenemos miedo, que si crecemos muy grande, muy rápido, vaya a empezar a vender cosas inferiores. ¿Ok? Pues es una preocupación del día a día, porque el tiempo no espera y los minutos cuentan, y el producto se echa a perder de un día para el otro. Es increíble que haga tanta diferencia en 2-3 días. Un field de estar bonito en un día, en 5 días es basura. Entonces es mucha preocupación
las 24 horas hasta cuando estamos dormidos, porque si dormido estás ahorita, continúas soñando y aunque estés dormido, estás trabajando, estás sintiendo la presión. Es una presión las 24 horas. Porque pues, y ahí estamos todos, ¿ves? Es una meta. No se me olvida a los dos leones, tuvimos la oportunidad de hacer nos prestaron un lugar para hacer un evento que tuvimos donde ponemos comunicación con los demás rancheros y enseñar las instalaciones de ustedes. Y como dices, Junior, de a donde has llegado y cada año sigues mejorando, es exactamente también que van sobre los mismos principios que son los de esta compañía. Continuamente mejorar lo que tienes. Para mí, soy una de las personas que ven los grados de lo que ustedes entregan y año con año han ido mejorando la calidad del producto que ustedes entregan para nosotros. Es lo que queremos calidad cada año para pasar seguros que cuando oye su nombre, o sea, la cosa que piensas es calidad. Y si empezamos a entregar cosas inferiores, pues cosas cambian, ¿verdad? Hoy en día ocupan el lúpulo, a menos de 5 años no se ocupa tanto. Y si nosotros entregamos cada día producto de calidad, cuando hay oportunidad, pues van a checar con la gente que produce calidad primero antes de que alguien que no. Ese es el modo que lo miramos nosotros. Sí, claro, muy importante cuidar esta calidad y pues cada vez los van buscando más. O sea, ni siquiera acá cuántos cerveceros en México me han estado pidiendo a cada rato, oye, ¿cuándo me traes lúpulo de Loza Farms? O ¿cuándo hacemos una colaboración con Loza Farms? O vamos para allá otra vez. No, a cada rato me llena de gusto y también de orgullo estar trabajando con ustedes. Yo tengo, desde que empezamos a producir, nosotros siempre nos tomamos cerveza mexicana, ¿verdad? Bueno, hecha en México, sea mexicana o no sea mexicana, todo hemos hecho en México, sea modelo, sea Corona, sea lo que sea. Y siempre he pensado, pues, tanta cerveza que se hace en el país de México y todas esas cervezas son lúpulo. Era algo que yo siempre pensaba que hubiera sido chido, que una cerveza mexicana hecha con lúpulo mexicano, hecho en Estados Unidos, pero todo mexicano, así como la cerveza que a lo mejor americana, pero hecho en México. Todos modos, siempre he sido algo que yo he querido, y se me hace algo chido. O sea, ya el año pasado viniste tú y Victoria con muchos cerveceros de México aquí a la granja. Era la primera vez que habíamos visto tantos cerveceros de México en un lugar, y especialmente aquí. Fue, pues, más que nada, fue un orgullo, tener gente del mismo país donde vienen mis papás, aquí en el rancho mirando lo que nosotros hacemos. Algo muy distinto. ¿Qué será una de las preguntas que tengo también para ustedes? Es esa parte que es pues esta relación con los cerveceros y pues ya contaste un poquito la experiencia que han tenido, pero quisiera preguntarles en general, además de con los cerveceros, su experiencia que han tenido ustedes como latinos trabajando en la industria del lúpulo y trabajando siendo como granjeros, dueños de la granja. ¿Cuál ha sido su experiencia a lo largo de los años? No te escuché bien. ¿Cómo dices? ¿Cuál ha sido su experiencia trabajando, conociendo latinos en la industria del lúpulo y siendo pues dueños de una granja de lúpulo, ¿no? Como hispanos. Nosotros, en primer lugar, yo trabajo con latinos todos los días, ¿verdad? La mayoría de la gente que trabaja aquí en el campo somos latinos, seamos de cualquier parte hispana, todos somos latinos, somos la misma culturas muy similares. Con cerveceros latinos, la verdad, aparte del año pasado cuando conocí a los que vinieron con ustedes, cerveceros latinos casi no había conocido. A mí uno con otro, es cuando iba al Craft Brewers Conference, miraba unos, mi papá cuando fue a México con ustedes, él sí fue a cervecerías mexicanas y tuvo la oportunidad de probar más cerveza mexicana. Es algo que para el futuro me gustaría hacer más. Ya ves, yo y tú, Rodrigo, habíamos hablado de a lo mejor ir a unos lugares a hacer unos calibration brews
con cerveceros de México, que a mí este año se lo echó a perder, pero era algo que yo estaba mirando, que sentía que iba a encantar mucho, algo chido, algo diferente. Ojalá con el año que viene pues podamos hacer las mismas cosas, los mismos planes que tuviéramos tenido, a ver qué pasa. Sí, claro que sí, estamos puestos también para, o sea, la invitación está abierta para que ahora que sean los festivales de Baja California, en Ensenada o en Cerveza México incluso también, que vengan por acá. Un placer tenerlos acá de visita. Pedro, ¿alguna pregunta quieras, algún comentario quieras añadir ahorita? Entonces, dices que ya están en Citro ahorita. Yo sé que piscan Centennial, piscan otras variedades antes, nomás del punto de vista de ustedes en su rancho, ¿qué han mirado conforme rendimiento por acre? ¿Cómo les está yendo? ¿Qué han mirado básicamente? Nomás un update para la gente para que se den cuenta en voz del ranchero qué es lo que están mirando. Ahorita, todas las variedades están bajas, todas, hay unos que hasta el 50%, tenemos dos o tres variedades que han dado el 50%, otras nos han dado de pack y media 2, bajo de lo normal. El único que ha dado más o menos aquí con nosotros ha sido el Centennials, pero el Dorado, Amarillo, Manhoods, todas esas variedades han sido bajas. Un 30% el Manhood y el Amarillo, no el Amarillo, el Dorado ha sido un 50%. So, el clima aquí es demasiado importante. Este año, al principio, estuvo muy frío. So, no tuvimos calores hasta después del 4 de julio. Después del 4 de julio, el día del 4 de julio, que normalmente es uno de los días más calientes aquí en Yakima, este año yo usé suéter en la noche, por la primera vez que yo me acuerdo. So, eso fue algo muy grande. La otra cosa es, tuvimos mucha nieve en las montañas, pero aquí a los niveles de nosotros no. So, la tierra estaba más seca cuando empezamos que de lo normal. So, todos llueve, todos hay agua, pero la diferencia es que cuando es agua de nieve, se consume mucho más despacio. So, la tierra guarda la humedad mucho más tiempo. So, en combinaciones con eso, con los días fríos y luego de repente la calor, hay ciertas variedades que ocupan la calor. Un ejemplo, CTZ. Ese crece mejor cuando está a 90, 100 grados. Hay otros que trabajan mejor cuando está más frío. Centennials, les gusta el clima más frío. Por eso casi siempre Oregon produce más en como los Willamettes, en Manhoods, porque está un poco más fresco que nosotros. Este año ha sido un año muy diferente. No nomás por el COVID, pero el clima ha sido diferente. Hasta este punto, en cierto no sabemos todavía, se miran las guías un poco más pequeñas que el año pasado. Eso no quiere decir que va a producir menos, nomás quiere decir que se mira más pequeño el bulto cuando va entrando por la máquina. No nos vamos a dar cuenta hasta pasado mañana a ver cómo pesa el lúpulo ya cuando está seco. Va a mirar si va a producir igual que los años normales o no. Pero hasta ahorita, pues ya especialmente el Dorado, estamos como 50% bajo de lo normal. Vamos a tener que mirar y escuchar para adelante a ver cómo sigue el año. Entonces, Rodrigo, para el cervecero dicen que una paca y media, entonces es un modo de medir que todos los rancheros usan, y eso es teniendo en cuenta que la paca son 200 libras. Entonces, en un monto de por acre, está diciendo León que son de perdido unos 300 libras menos por acre de lo que ellos están mirando en el rancho de ellos. No, es para el cervecero. Y
el aire del otro día, para gente que no se dio cuenta o no han mirado los enlaces, tuvimos un poquito de aire, le voy a decir poquito de aire el otro día. ¿Les afectó a ustedes el aire? ¿Cómo están manejando esa situación? Nosotros tuvimos la suerte que no se cayó ninguna japera ni nada de eso. Lo único que nos pasó a nosotros es que tenemos una banda afuera que es de la basura, que el aire estaba tan fuerte que parecía que le iba a tumbar. Y paramos más temprano de lo normal. Perdimos como unas 5 o 6 horas de pesca. No, tienes que pensar que más o menos aquí en ese rancho en una hora pescamos un acre de lúpulo en una hora. Y tenemos 7 días para pescar cada variedad de lúpulo para que la calidad esté ahí, para que tenga los olores que están buscando. Comparar 5 horas es como quien dice, estamos atrasados ahorita con 5 acres. Debemos haber empezado a pescar citra ayer, pero estábamos un poquito atrasados. Ayer a mediodía habíamos pescado citra, pero no pasó porque paramos el día del aire. Más que nada de lo que nos pasó a nosotros. En las entregas, no han tenido problemas el otro día ahora con que el ambiente relativo a la humedad no les haya dado problemas cosechando o pudieron ajustar bien como es. Sí, tuvimos un problema de primero. El primer lúpulo que piscamos año fue Centennial y salió perfecto. Pensamos que en eso debe ser un año normal. Este año cambiamos un poquito del modo que secamos jape. Como cada 3 años, hemos puesto más calentones. Nosotros hacemos calentones que básicamente es un motor con un abanico grandísimo y como un asador de gas enfrente, ¿verdad? El asador calienta el aire y luego el abanico pucha el aire y es lo que seca el lúpulo. Cuando compramos el rancho, teníamos 8 kilos con nomás 2 calentones. 3, 4 años adelante hicimos un poco de dinero, pusimos otros calentones. Este año pusimos 3 más. Ahorita tenemos 8 kilos con 7 calentones. Donde antes estábamos durando 12 horas para secar 1 kilo, hoy estamos durando 9. En esa relación, nos cachó un poquito de sorpresa cuando empezamos a cosechar Simcoes. Nos cachó un poquito de sorpresa y luego que estaba más maduro el jape de lo que pensábamos. Se nos secó un poquito de más. Pero ahorita ya cada día aprendes más y cada año es diferente. Y cuando algo pasa, nomás tienes que tratar de acomodarte para que no te siga pasando. La mayoría de los que compran el lúpulo, de los compradores, entienden esto. Especialmente ya con el si ellos vienen y miran que necesitas muchos cambios grandes, ellos tratan de trabajar contigo y entienden que a lo mejor la primera semana vas a tener problemas. Y nomás cada día vamos cambiando cositas. Una cosita aquí, una cosita allá, para que todo trabaje mejor. Sabemos now que se seca más pronto, hay alguien chequeando más pronto. Antes, porque no tenemos suficiente aire pasando por el lúpulo, no podemos testear adentro de los kilos hasta como 8 o 9 horas después que habíamos prendido el kilo a empezar a secar, porque si entrabas antes se apretaba. Se apretaba. Sí, ahorita pensaba que a lo mejor se había congelado. Como no se movía, dije a lo mejor se congeló, sorry. Pero ya se apretaba y no entraba el aire. Now sabemos que en 5 horas podemos entrar a empezar a checar en lugar de que esperarnos. Son cositas. Una cosita que puede causar un problema muy grande. Yo sé que la calidad cambia un poco cuando está más seco. Nosotros perdemos dinero cuando está más seco. Ustedes seguro pierden dinero cuando está más seco. Todo es como un reloj. Si no da vuelta en una cosa bien, lo que sigue es un problema y lo que sigue es un problema. De poco a poco vamos arreglándonos, cambiando cositas para estar seguro que sigamos produciendo calidad.
de esas cosas que han ido cambiando, León, ¿cuáles son lo más nuevo que han agregado o cuál tienen planeado hacer alguna adición en cuanto a sus instalaciones en las granjas o más acres cuáles son lo que viene para Loza Farms en cuanto a sus instalaciones? No, pues habíamos pensado hacer más quiles nuevos y todo eso, pero hay muchos, como lo dicen, muchos hiccups con con lo de la ciudad y todo eso y requisitos que quieren para hacer más grandes los edificios, para los permisos y todo eso. Es un proceso como de 2 años, hasta 3, para fin de que, porque en mi caso mío aquí iba a hacerlo este año, pero porque no tengo suficiente agua para el caso de lumbre y como estamos en la reserva de los indios no nos dan el permiso para hacer un pozo para sacar suficiente agua para apagar una lumbre. Entonces tengo que hacer muchas cosas antes de hacer el principio de hacer más quiles, pero eso es lo que me toca enseguida, poner más lugar donde secar y más lugar para enfriar. Ahorita tengo suficiente espacio para cooling, para enfriar, pero no tenemos el espacio en los quiles para poder trabajar las 24 horas, aunque estamos aumentando de acres, pero estamos recortando la ventana de pizca, porque las variedades que tenemos ahorita, desgraciadamente, todas se piscan al mismo tiempo casi, todas. Ahorita ese es donde tenemos la preocupación más grande de que todos se requiere piscar entre el 6 al 18. Y antes lo piscábamos en 35 días, ahorita tenemos que piscarlo en 20. Entonces, desgraciadamente no es que hay más jape o el mismo jape, pero todos están haciendo máquinas nuevas, quiles nuevos para fin de poder piscar en los misma gap, en la misma ventana para piscar toda esta cantidad de variedades. Porque ya no tenemos los Tengneng, los Golamats, por en mi caso los Cascades, ya he perdido muchos, he perdido muchas variedades que se buscaban más temprano, que me hacían empezar como lo más tardar el 18, ahorita empecé hasta el 30, del 18 al 30, ya estamos hablando de muchos días, que siento que ya es lo que me preocupa más, que aunque son los mismos acres, y lo único que hice fue extender un poco más un poquito más de acres, pero es casi la misma variedad. Ahorita estamos puchando por más acres por hora para poder, y dompeamos 2 a 3 kilos y los volvemos a llenar para poder con eso de que no podemos hacerlos muy hondos. Ahorita podemos hacerlos más hondos, pero no queremos, en otra palabra, porque no queremos experimentar otro experimento de entre más hondo está el kill, más mal está la calidad. Se tiene que tener ciertas pulgadas para continuar pues con la calidad. Entonces, tenemos la chance de terminarlos, aventarlos y volverlos a llenar en la cantidad de 12 horas, a veces 13, todo depende de cómo esté de cargado. Este año, algunas de las cosas que hemos cambiado, como les dije, pusimos 3 calentones más. Eso es una cosa. En el main picker, que es en la parte en medio delante de la piscadora, es lo que pisca la mayoría del jape. Cuando va el jape colgado, es lo que va tomando las guías. Antes era 2-bay, lo cambiamos a 3-bay. Está más largo, está la guía adelante de la pescadora más tiempo, puedes correr un poquito más recio la pescadora. Pusimos dribbles nuevos. Los dribbles, lo que son más o menos, del modo que los explico yo, los dribbles son como treadmills. Tienes que ponerlo como que son 10 treadmills, una arriba de la otra. Y siempre le digo a la gente que viene, tienes que pensar que el lúpulo es una persona sobrepeso y la hoja es una persona liviana. La persona liviana, delgada, puede brincar de treadmill a treadmill a treadmill a treadmill sin ningún problema. Uno que está un poco más redondo, de un treadmill a otro, ya rodarse para abajo y se va. Vamos a agregar más dribbles, más aire, para tratar de poder piscar más recio, pero digamos a lo mismo. O sea,
la máquina a lo mejor puede correr más recio, pero luego está el bottleneck de los kiles, que eso es lo que pensamos para el futuro. Y luego acres, sí, plantamos un poquito más. Este año plantamos 60 acres más. Acaba de compró 120 acres más de terreno. Tenemos la oportunidad de plantar más lúpulo, pero no vamos a plantarlo hasta que estemos seguros que podemos piscar a su tiempo. Las variedades que piscamos son mucho más tardes, mucho más temprano de las otras cosas que ya tenemos. Y la única razón que las plantamos son para el futuro. Si podemos pescar más recio o que los kilos trabajen mejor para poder trabajar día y noche, entonces tenemos el terreno ya para poder plantar más lúpulo, sea Citra, sea Mosaic, sea Simcoe, Cashmere, lo que se planta, todo para pescar del día 6 al día 18. Ya mencionaron algunas de las variedades que están piscando ahorita, pero ¿cuáles son todas las variedades que ustedes piscan? Que están cultivando, vaya. Crecemos Centennial, Comets, Citra, Simcoe, Tahoma, Mount Hood, Apollo, El Dorado, Mount Rainier, Mosaic, Cashmere también. Esos son todos. Esos son todos. Y ahorita viendo que tenemos muchas variedades, antes teníamos menos acres con más variedades. Las cosas que antes plantamos, teníamos temprano, las sacamos, como Sterling, el Willamette, el Tetning, todo eso, bye. Muchas variedades de esas. Hay una de las preguntas que le hice a Pedro la semana pasada y me gustaría escuchar también su opinión. O sea, desde que empezamos en 2006, ¿cómo han ido cambiando las variedades que han cultivado? ¿Y por qué ustedes han visto que han cambiado? O sea, ¿es parte pues, por su preferencia, por los beneficios que tienen agronómicamente o porque les piden otras? ¿Cuál es su punto de vista ahí? En 2006, cuando empezamos, el precio del lúpulo estaba bien bajo, en primer lugar. Era un año muy malo para ser dueño de granja de lúpulo. Hubo gente que casi quebró ese año, que tuvieron problemas. Nosotros ese año crecimos, nomás tenemos 3 variedades de lúpulo. Tenemos Tetnings, Willamettes y Mount Hoods, en 2006. 2007, 20 de Willamettes. mi papá plantó sin contrato, sin tener dónde irse, 20 acres de Willamettes. O sea, se la jugó, como quien dice, ¿verdad? Y salió que lo ocuparon, alguien lo ocupó. En el 2008, la marqueta de lúpulo cambió drásticamente. Donde nosotros estábamos creciendo puro Roma, de repente todos querían alfa. El precio de alfa brincó muchísimo. En ese tiempo nosotros le teníamos mucho miedo al powder mildew. Todos estaban plantando CTZs y cualquier cosa que tenía alto alfa. Nosotros no queríamos plantar nada que tuviera powder mildew. Ese año, en 2008, nosotros plantamos más Cascades. I think que plantamos ese año 90 acres de Cascades en un año, you know what I mean? Porque en ese tiempo no tenían mildew. Nunca habían visto mildew en Cascades. Y así siguió, duró 2-3 años donde el alfa eran más libras de lúpulo que se crecían, pero eran menos acres. Y como las cervecerías han cambiado, nos están buscando happy con más olor, aroma varieties le dicen, o dual purpose, ¿verdad? También cuando lo puedes usar para el amargo o para el sabor. Como fue cambiando, esas variedades producen menos libras por acre. Los acres han crecido. Más acres y lo que producimos menos libras. Nosotros, por muchos años, si me preguntabas ahorita qué es mi favorito lúpulo para oler cuando es tiempo de cosecha, diría que es Tetning. Tetning para nosotros nomás agarramos 5.7 pacas por acre. Son como 1,000 libras por acre. Es bien bajo y nos lo pagaban barato. Pero porque yo crecí con ese olor, era el olor que yo olía siempre. La primera cosa que cosechábamos, desde bien morrido. Antes
antes de trabajar aquí, era el olor. So, es un olor que me hace recordar mi infantil, ¿verdad? Mi niñez. So, yo quería seguir creciendo Tennings, yo quería seguir creciendo Willamette, pero no lo usan. Y aparte de eso, como los costos de trabajar una granja sigue creciendo, porque todo va subiendo, y los cerveceros no pueden pagar tanto dinero por lúpulo porque se produce muy mal aquí en este lugar donde estamos. Hemos tenido que estar siguiendo las cosas que gente quiere más, que pues, nos regresan más dinero a la bolsa, ¿verdad? So, es como hemos cambiado con ese tiempo, de poco a poco, las cosas que gente quiere más. Los sexy hops, ¿verdad? Del modo que hemos estado siguiendo. León, señor, ¿ibas a decir algo? No, yo nomás escuchando una palabra. Ah. Quería decir algo, quería agregar Pedro algo a todo esto, porque él tiene mucho background de todo esto. Se acuerda muy bien de esos buenos años, tristes años del 2009, cuando dejamos todos los CTCs colgados en el field y los cascades. A mí me tocó dejar mucho, hubo un bump crop, una cosecha de 16 pacas por acre de cascades, por 2 años, y ese fue uno de los años que lo dejamos colgar y no lo piscamos, y dejaron el CTC, toda la gente dejó. ¿Correcto, Pedro? Correcto, León. Y no se me olvida porque hemos tenido conversaciones a lo largo del tiempo y con Centenio que me platicabas y los Cascades y lo que te gustaba piscar esas variedades. Y es difícil ver como muchas de las variedades, esas dos, para Junior que el Tettnang, son cosas con las que crecimos. Yo el otro día estaba platicando que una de las variedades con las que yo crecí fue amarillo. Y esas variedades que han sobrevivido y son lo que nos mantiene ocupado, es lo que nos mantiene ocupado en estos tiempos. Y me da gusto de que hayan podido variar las variedades que ustedes cosechaban y no sé, si no tienes el contrato para estos 100 acres de Cascades, que hubo la oportunidad de que alguien les dio, qué sé yo, Simcoe, Cashmere, algo, un contrato donde puedan seguir adelante. Me estaba refiriendo a esto también el otro día, Rodrigo. Nosotros tenemos que ser flexibles. Ellos han sido bien flexibles. Si no hubieran sido flexibles, no estuvieran en la posición en la que están ahorita. Duele, seguro que les duele porque 300 libras por acre, empieza a hacer las cuentas, 300 libras por acre en un field de 20 acres y dependiendo a cómo tengas tu contrato de Simcoe, empieza a aumentar. Y no nada más por eso, ellos son los afectados en este punto. Entonces, de allí nosotros como la compañía la necesitamos que llevar al mercado. Entonces, necesitamos que enfocarnos y estar seguros de que estamos mirando todos estos números y estamos ajustando, porque al final del día lo que no queremos es que para el cervecero no tenga las variedades que necesita para seguir elaborando cerveza. Juntos lo tenemos que manejar y son muchas conversaciones que se tienen durante los años. No se me olvida una de las primeras veces que llegué al rancho, que llegué con un 12 de Pacífico, me dice Junior, no, tengo que ir a ordeñar, no me voy a sentar contigo a tomar cerveza, todavía tengo que ir a ordeñar y a dar de comer a los animales. Pero son conversaciones largas que se tienen y mientras todos estemos en el mismo plano, vamos a seguir adelante. Así es. Y la verdad, ya esa historia la he contado varias veces. El año pasado, me tocó agarrar un Uber con un cervecero que conozco bien, y estábamos manejando, era como 1 hora de camino, agarramos el Uber, ¿verdad? Entonces estábamos platicando y empezó a platicar, ¿te has acabado de agarrar más contratos con YCH? Le digo, oh, chido. Así, sí, me estaban comentando
que el contrato que agarré está un poquito más caro porque ese dinero se va a ir al ranchero a los rancheros para tratar de ayudarles a crecer, a arreglar la máquina para que les cueste menos para piscar happy, o para arreglar los quiles. Y empecé a reír, no sé por qué te ríes. Ayer o antier acabo de tener una conversación con esos mismos gente que estás hablando, y me dijeron, ¿qué piensas hacer en tu futuro? Y le dijimos, estamos pensando hacer unos quiles nuevos y queremos arreglar la máquina. Le dije, ok, hay que figurar cómo agarrarte contratos mejor para que saques un poquito más dinero para que puedas hacer esto. Y me dice el muchacho, el señor, ¿de veras te dijeron así? Así me dijeron, que ellos iban a tratar de buscarme contratos mejor para que podamos seguir adelante. La misma conversación que tú estás teniendo con la gente que te vende el lúpulo, es la misma conversación que yo estoy teniendo con la gente que me compra el lúpulo. Eso era algo muy espectacular en ese momento, saber que a lo mejor a ellos nos cuesta un poquito más, pero saben que nos están ayudando a nosotros, y luego después el lúpulo va a ser más barato porque puedo producirlo más barato yo. Todo da vuelta. Es una cadena. Y la verdad, hemos hablado de esto muchas veces, la flexibilidad, como dices tú, es importante, pero también que con la gente con la que trabajas, que también te cuide. Si nomás eres un asadón, solo para acá, está algo difícil para que la gente pueda seguir trabajando contigo. Claro, la idea es ahí mantener pues que sea estable y que sea sostenible, ¿no? A varios años. O sea, no estamos pensando solamente lo que va a pasar mañana, sino mantenernos por muchos, muchos años, ¿no? Es lo que tenemos en mente. Yo sé que hay un tope, yo sé que vamos a llegar a un tope y no sé qué va a pasar cuando lleguemos al tope, porque la cerveza usa happy como los frijoles, la sal. No se le echa más sal porque está más barata, le echa la misma, esté caro, está barata. Y el happy, pues me imagino que, o sea, el lúpulo vamos a llegar al momento en que pues, vamos a tener que sacar terreno, sacar files. Y yo soy de acuerdo, yo entiendo todo esto. Si hay que sacar porque no tiene chiste producir si no se va a utilizar. No tiene chiste meter a la bodega para alzarlo si no se va a usar. El producto viejo se hace ver mal al nuevo. Cuando el nuevo llega, todos se olvidan del viejo, y así yo soy uno de los viejos que todos están olvidados de mí. No, pero así es. La manzana es un ejemplo parecido a la manzana. La manzana, tiene la manzana en la bodega y llega la manzana nueva. ¿Qué pasa con la manzana nueva? A la fregada la mandan y al jugo lo mandan y la manzana nueva llega, ¿ves? Y ya hace rato estamos pensando cuando dices del cambio de variedades tan rústicamente, porque los que están haciendo la cerveza, pues ellos van buscando la variedad que les da mejor sabor, ¿no? Porque nosotros tenemos competencia de que tenemos que sacar suficiente producto para pagar los biles. Ellos tienen que sacar suficiente dinero para pagar el bill del happy o del lúpulo y hacerlo mejor calidad para poder vender su producto, porque si ellos se quedan en un sabor de cerveza ahí, se están ahí mismo, ¿qué va a pasar? Que los otros van a continuar avanzando y él se va a quedar abajo, va a irse abajo. So, él tiene que ir mejorando su cosecha, mejorando su producto de cerveza, y para eso tiene que ir cambiando las variedades de producto, y ahí está el trabajo ahí de YCH y de todos los que producen las variedades nuevas, de todas las clases, ya sea lúpulo, sea manzana, sea lo que sea. Aunque yo siento tristeza que dejen atrás la manzana, la Red Delicious, por estas otras variedades, igualmente que el Willamette con el 10 Names, que lo dejen completamente olvidado, pero no pierdo la esperanza que al rato vuelvan a ser, aunque sea cruzado con otra variedad. ¿Ves? Entonces, lo que acabas de ver, Rodrigo, es economía de loza. Nos acaba de decir lo que sufre la manzana, que son los mismos sufrimientos que sufre el ranchero, que son los mismos sufrimientos que sufre el cervecero, porque si el cervecero no hace la cerveza que le están pidiendo, también nomás la está almacenando los botes en el cold room, nadie la quiere. Entonces, es un balance, y mientras estemos en las conversaciones en conjunto, todos en el mismo plano,
vamos a seguir adelante. Eso sí lo tengo yo claro. Ya sea por reducciones, movimiento de variedades, inversión en infraestructura de loza, qué sé yo. Pero mientras estemos todos en el mismo plano, sabemos cuál es el camino y cuál es la meta que tenemos. Vamos a seguir adelante haciéndole la lucha. ¿Qué otra cosa tenemos? Estamos aquí. Perfecto, sí, mantener esta comunicación abierta y el enlace muy, muy cercano, e incluso hasta directo entre cerveceros y granjeros, ¿no? Que es para lo que estamos. Tenemos algunas preguntas en Cuba. No sé si antes de pasar a esa, Pedro o León, o los dos Leones tengan algo que quieran comentar antes de pasar a las preguntas que nos están haciendo los Cuba. participantes. Ay, caray, pues apenas acabo de venir de Cuba, hombre, ¿por qué no me dijeron? Ya hace un año, ¿no? La aplicación tenemos una pregunta de Cuba, no aparece quién la hace, pero es dice, Loza Farms acepta mexicanos para prácticas profesionales, imagino como interns. ¿Aceptan interns ustedes en Loza Farms? Sí. Interns nomás hemos tenido 2, pero han sido interns de mecánica. So, ellos iban a la escuela aquí, Perry Tech, y ocupaban un lugar donde podían trabajar 2 días por semana para empezar a agarrar la experiencia de trabajar en maquinaria que se está usando. Pero sí, a mí no tenemos ningún problema utilizar interns. No ha sido algo que hemos buscado por la razón de que normalmente un intern es alguien estudiado, ¿verdad? O alguien que está estudiando. Y la mayoría de la gente no estudia para ranchero o papión de rancho, you know what I mean? Por eso nunca hemos buscado como interns para eso. I mean, si yo iba a ser intern en un lugar y no fuera un intern en una cervecería o algo así, nunca hemos pensado eso. Pero sí, si alguien quería decir eso, sí fuera algo que podemos hacer. No tuvimos problema con eso. ¿Qué tendrían que hacer estas personas que les interese ser interns con ustedes? Pues más que nada, mandarnos una carta de introducción, ¿verdad? Explicarnos quién son, qué quieren aprender más que nada. I mean, I think que eso es lo más importante, porque si quieren aprender todo el proceso de cómo crecer el happy, entonces tienen que venir en cierto tiempo. Si quieren aprender de la cosecha, tienen que venir en cierto tiempo. You know what I mean? So I think que más que nada es una conversación primero, ¿verdad? Sea que manden un email o cualquier cosa, pero ya, lo que nosotros sabemos, no tenemos problema en enseñárselo a nadie, ¿verdad? Aquí estamos todos para darnos una mano uno a otro, así como nos dieron a nosotros la mano, Double R y Carpenters. Sería muy, muy mal que nosotros no le quisiéramos dar la mano a otra persona que quiere hacer lo mismo. You know what I mean? So, si nomás quieren aprender qué hacemos nosotros, ya no hay ningún problema con eso. No tengo ningún problema. Es que aquí todos los vecinos, estoy rodeado de vecinos y todos, si yo tengo una pregunta, les hablo, siempre me dan lo que ellos piensan. O sea, gracias a Dios tengo muy buenos vecinos y también si miran que estoy haciendo mal, de volada me dicen. Si ven un field que se está echando a perder, de volada me dicen. O sea, la gente queremos compartir, y si hay una persona que es compartidora y que me diga, Pedro, si estoy en lo incorrecto, un japero no tiene secretos, a lo que yo sé. Quizás tengamos especiales. Somos chismosos, es lo que dice mi papá. En otras palabras, somos muy no chismosos, comunicativos. Si en la área en la que ellos están pueden producir esta clase de producto o quieren aprender cómo hacerlo, con mucho gusto lo podemos hacer lo que nosotros sabemos. Pues yo tengo 42 años haciendo esto, no sé si se me ha pasado algo, pero pues a lo que veo cada día es algo nuevo y nunca dejo uno de aprender. Y a lo mejor nosotros aprendemos de los interns también. A lo mejor una idea nueva nunca es malo. Hemos tenido gente que ha venido a visitarnos a mirar lo que hacemos. Hay muchachos que hacían lúpulo en México, Miguel Loza. Él vino una vez a mirar cómo estamos produciendo en el tiempo de la corrida Happy.
y duré unos días aquí, nomás para mirar cómo se me va la cosecha aquí comparada con San Pedro de Llamado. Pero ya nosotros, este año ha sido un año raro, pero normalmente nosotros tenemos visitantes todo el tiempo. Es un año triste, en otra palabra. Yeah. Porque estamos solos, solitos aquí. Fíjate nomás, viendo la cara de tu pelado. Antes le vi la cara a Pedro el otro día, hombre. Pero está triste. Y es más, me vio nomás la mitad porque nomás los ojos me miró. Yeah. Todos enmascarados. Todos. Puro bandido aquí. Ya, pero que me manden un email si les gustaría y vamos a hacer esa conversación. Y mi email es muy fácil, es jr@losafarms.com. Manden un email y vamos a tener la conversación. Si es algo que les gustaría, pues ese año se acabó el año, como quien dice, pero para el año que viene, ya yo no tengo ningún problema. Perfecto. YCR agarró muchos de sus trabajadores como intern, ¿no? Joe Cajun era un intern allí, ¿verdad? Y ahorita es una persona ya de más arriba, nunca sabes, dónde uno acaba. Sí, claro. También yo empecé como intern en YCR y estaba ahí checando los fields de LOSA también. Yeah. Sí, un buen lugar para empezar. Bueno, yo cuando vine aquí a los Estados Unidos vine a conocer de pasadita así lo máximo un año a lo más. Y mira, aquí estoy todavía. Ya nunca volví para México. Si viene la persona es a mirar, a lo mejor continúa haciendo el trabajo aquí porque pues así es la historia. Sí. Ahorita ya nos estamos acercando a la hora de León y Pedro. Nada más me gustaría hacer una última pregunta que está aquí de la aplicación, que nos preguntan que si la temperatura, que a qué temperatura seca en promedio el jope, bueno, el lúpulo, y si cambia por variedad. Nosotros aquí no, nosotros le tenemos de 130 a 135 todo el tiempo. Lo que cambia es cuánto rato tienes el calor prendido. ¿Está hablando de los kiles? ¿Está hablando de los kiles? De los kiles. Sí. 130, 135. Yeah. Lo que cambia es cuánto rato tienes la lumbre prendida. Cuando llegas a un punto, apagas la lumbre y acabas de secar con puro aire, y con el calor ambiente, ¿verdad? Lo que está alrededor. Pero nosotros aquí, más alto que eso nunca pasamos. Es de 125 a 135 y está programado. Y la única razón que digo que 135 a 125 es porque hace a 130 y es como el calor de tu casa, se pasa un poquito y lo baja para abajo. Y pasa un poquito, 1 o 2 grados de 130 y lo baja para abajo. Pero ahí lo tenemos todo el tiempo. Entonces, gracias León. Pedro, ¿algún otro comentario o pregunta final que quieras hacer? No, darte las gracias a ti como siempre, Rodrigo. Sí me acuerdo cuando llegaste de intern y que empezamos a tener las conversaciones de que hubiera la posibilidad de un día establecerte con la compañía. Y la otra es para León y León. No, yo se lo dije a León Grande hace un año que para mí es un orgullo. Para mí es un orgullo lo que él hizo y porque puede que haya habido gente que haya tenido oportunidades de tomar esos pasos y no los hizo sobre los años. Y yo lo dije, para mí es un orgullo, lo dicen en la televisión, un orgullo hispano de que él haya podido salir adelante y en lo que está haciendo y involucrar a sus hijos, involucrar a sus hijas y a su esposa en algo que de veras es familia, así como los demás rancheros que tenemos aquí alrededor, ellos lo hacen. Yo voy para allá y luego se ve que es familia. Sí, coincido completamente contigo, Pedro. Es un orgullo hispano, como dices, y siempre me gusta platicar sobre la historia de Losa Farms con los cerveceros con los que estoy acá, con mis amigos, con familia, porque me siento muy orgulloso de poder conocerlos y trabajar con ustedes. Igualmente, Rodrigo. Yeah, no, yo siempre digo, con algo con mis hermanos, siempre digo, con todo lo que ha hecho mi jefe, sin estudio, o sin llegando aquí con nada, él y mi mamá, los dos, tener lo que tienen, siempre digo, hacen sentir como que uno no ha hecho nada. Todos los años que tiene, yo siempre digo, ¿yo qué he hecho?
Oye, mira, tienen ranchos. Sí, Llega pero a los fíjate, ciudadanos. la diferencia es en que te da la fuerza los de afuera, ¿me entiendes? ¿Qué hubiera hecho yo en aquel tiempo cuando agarré el rancho sin Anheuser-Busch? Ellos me dieron la oportunidad de pues, y continuar comprando el Happy. Luego entró pues everybody, todos. Steiner, Haas, yo ahorita gracias a Dios y a todos los que me han hecho el favor y como quien dice, les debo a ellos, a Dios, primeramente Dios y a todos los que me hacen fuerte, porque sin los que compran el Happy yo no soy nada. Yo no soy nada, soy igual que cualquiera. Que al final del día es el cervecero. Yeah, exactamente. Si los cerveceros, los que hacen la cerveza, el que se la toma, ¿qué decir? El consumidor, sí. Porque si el cervecero hace la cerveza y nomás va a ser para él, no va a haber comprador, ¿qué pasó? Entonces, pues es un granito de arena que se va extendiendo por todas partes y pues que es algo que ellos son los que me han dado la fuerza y alrededor de mi familia. Yeah. Sin los deseos ahorita, no sabemos dónde estaríamos, ¿verdad? No es cualquier día que puede decir uno, ya es que yo trabajo, somos 4 nosotros chicos y aquí trabajamos todos, ¿verdad? A mis sobrinos, los hijos de mi hermana, en el verano, andan haciendo lo que sea Rodrigo antes, andan buscando rogues en el field. Y 11, 12 años y no andan en el Gator, el Ranger, y de lejos miran, aprendiendo. Cuando nosotros crecimos, mi papá siempre decía que la única cosa que nos iba a dejar a él cuando él muriera era saber cómo trabajar. Y ese rancho nos ha dado esa oportunidad. Antes, cuando era de él, el patrón nos daba la oportunidad de trabajar. Ya que es de él, pues seguimos con la misma oportunidad, ¿no? Aprendiendo cada día, haciendo cambios, echando cosas a perder, ¿no? De un modo o de otro, hemos superado. Claro. Y bueno, ya para terminar y antes de darle la palabra a Victoria para que cierre la sesión, muchas gracias a León Senior y León Junior, muchas gracias Pedro por su tiempo. Yo sé que durante la cosecha y todo septiembre y desde antes están muy, muy ocupados y pues les agradecemos mucho que se den tiempo para platicar con nosotros. Muchas gracias a todos los asistentes y me gustaría invitarlos la próxima semana, el viernes de la próxima semana vamos a estar platicando sobre técnicas de dry hopping con algunos cerveceros mexicanos, entre ellos, Principia, Ciprés y Morenos. Vamos a estar platicando con ellos y los invito a que nos acompañen en la siguiente sesión de Virtual Harvest en español. Gracias, Rodrigo. Antes de terminar, solo quiero extender un enorme agradecimiento a nuestros ponentes del día de hoy. Muchas gracias. Además, solo un recordatorio de que este evento fue grabado y estará disponible para reproducir on demand en virtualharvest.com o dentro de la aplicación Whova. También pueden descargar la presentación desde el sitio web y la aplicación. Gracias a todos por acompañarnos hoy en esta sesión de Virtual Harvest. Espero verlos en la próxima. Muchas gracias a todas. We're good to go, Nicole.